quisiera presentar a la ginecóloga Andrea Castillo. Ella es especialista en el tema que vamos a tocar el día de hoy, no sin antes agradecerle a todos los que hacen posible que estemos hoy aquí. Esta charla pertenece a una serie de charlas orientadas en el cuidado, donde estamos apoyados por diferentes marcas como Saba, como Tena, como Laboratorios Echandi. Y bueno, y el anfitrión que hizo posible que estemos todos reunidos hoy aquí de diferentes empresas y de diferentes lugares es CRS Affinity, la corredora de seguros que nos permite invitar y nos presta la plataforma y nos presta toda la parte de la tecnología para poder hacer posible esto. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Castillo. Muchas gracias, doctora. Hola, buenas noches a todas. Muchas gracias por conectarse y ya vamos a comenzar con la charla. Okay. Esperen un segundito nada más. A ver. Buenas, ¿me escuchan? Sí. Sí, ajá, dame un segundito porque no me está queriendo abrir ahora la presentación. Voy a... Ahora sí. ¿Aló? Sí. Sí, ahí ven la presentación. No, doctora, No. todavía. Ok. Verás que no la está queriendo jalar ahorita, no sé por qué. Eh, ¿Podrías poner la voz, porfa? sí, no hay problema, ya yo se la pongo. Ok. Usted me dice cuándo necesita que le pase. Ajá. Sí, gracias. Si quieres, avanzamos. Ujú. Perdón. Okay. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrea Castillo Cartín. Yo soy especialista en ginecología y obstetricia y bueno, tengo el placer de venir a comentarles un poquito acerca de esta charla y espero que sea de interés para todas y todos los que están acá conectados. Siguiente.
Quiero, antes de empezar, agradecer a la línea Saba Sensitive por la oportunidad de tenerme aquí y poder compartir con ustedes un poquitito de esta información. ¿Siguen? Ok, bueno, el tema de hoy es hablar acerca de lo que son las enfermedades o las infecciones de virus de papiloma y otras enfermedades de transmisión sexual. Ok, entonces lo primero que vamos a hablar es realmente definir qué es una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual. Recordemos que es todo proceso infeccioso que se adquiere por algún tipo de contacto sexual. Dentro de los diferentes contactos que tenemos están el contacto vaginal, anal, oral o piel con piel. Ok, ¿por qué es importante saber acerca de estas enfermedades? Aquí hay un poquito de estadística que me gustaría compartir. Dentro de los últimos reportes a nivel de Estados Unidos para el 2019 se estimó que se reportó aproximadamente 2.55 millones de nuevos casos de diagnósticos de enfermedades de transmisión sexual, lo que significó un costo directo aproximado de 1.1 billones en relación a lo que es el tratamiento principalmente de clamidia, gonorrea y sífilis. Aproximadamente se estima que 1 de cada 5 personas tiene alguna enfermedad o infección de transmisión sexual. Algunas consecuencias secundarias a contraer alguna de estas enfermedades es la infertilidad, el dolor pélvico y, por ejemplo, presentar embarazos ectópicos, entre otras, por ejemplo, como flujos recurrentes, procesos infecciosos, ¿verdad? Que vienen y van y realmente no se terminan de resolver satisfactoriamente con los tratamientos convencionales. En el 2020, la Organización Mundial de la Salud informó que con respecto a lo que es el VIH, ¿verdad? Ha habido un aumento de un 7% en lo que es la transmisión, que son bastantes casos. Y para nuestro país, para el 2020 se estimó la presencia de 16,000 casos, entre ellos adultos y niños portadores de VIH. Ok, esta es una de las preguntas más frecuentes que tienden a hacer a veces en la consulta. Si yo llego a tener una enfermedad o una infección de transmisión sexual, ¿me voy a dar cuenta si la tengo? Y la respuesta es realmente falsa. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las enfermedades de transmisión sexual van a pasar asintomáticas. Eso quiere decir que no tienen olor, color, ningún síntoma. O sea, no nos vamos a dar cuenta que la tenemos. El 77% de las infecciones por clamidia trachomatis van a ser asintomáticas. Hasta un 80% de las pacientes que tienen gonorrea o pacientes, ¿verdad?, masculinos que tengan gonorrea no se van a dar cuenta que lo tienen. Y hasta un 85% de la población que en este momento conocemos sexualmente activa puede tener virus de papiloma. La primera infección de transmisión sexual que vamos a ver es la gonorrea, ¿verdad? La gonorrea es pues bastante conocida, ¿verdad? Siempre nos hablan acerca de la gonorrea desde que estamos en el colegio, en las clases de biología. Y esta es una infección que es producida por una bacteria que es conocida como la Neisseria gonorrea. El periodo de incubación, o sea, el momento en el que va a durar en aparecer los primeros síntomas por esta infección, va a durar de 2 a 8 días posteriores al contacto inicial con la persona infectada. Recordar muy importante, ¿verdad? Que la mayoría no va a presentar ningún síntoma, ¿verdad? Entonces, eso que a veces le dicen a la gente, no, es que usted tiene que tener como ese flujo, que parece leche condensada, que el cuello del útero tenga como esa forma de, o ese aspecto como fresa, ¿verdad? Con un salpullido rojo, o la secreción a través del pene, que sea como tipo leche condensada por medio de la uretra, ¿verdad? Que es por donde sale la orina en el hombre, no necesariamente se va a presentar y no se ocupa eso para hacer un diagnóstico de gonorrea. Algunos síntomas, ¿verdad?, que puede presentar las personas
A nivel de los hombres es principalmente ardor o dolor a la orina, a la hora de orinar, y esta secreción que parece como leche condensada, ¿verdad? Es como una secreción espesa, blanco amarillenta, que sale a través del pene, y puede haber inflamación testicular. En las mujeres se puede presentar este tipo de flujo igual, molestia y ardor tanto vaginal como a la hora de orinar, y pueden tener sangrado con la relación sexual o presentar sangrados irregulares entre los periodos, usualmente asociado a un mal olor. Con respecto a otros síntomas ya más severos que se pueden producir por medio de la gonorrea, tenemos lo que son los abscesos pélvicos, que esto ya es un acúmulo de pus a nivel de las trompas y los ovarios, e inclusive puede haber un proceso infeccioso a nivel de las paredes del útero, que eso haga que nos tenga que llevar a un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? De emergencias, y a veces con la necesidad de tener que quitar alguna de las estructuras reproductivas. También puede haber presencia de conjuntivitis, ¿verdad? O sea, puede haber afección a nivel de lo que es la vista, ¿verdad? Ojos. Cuando hay sexo oral con pacientes que tienen, por ejemplo, que son portadores de gonorrea, puede haber procesos similares a una amigdalitis, ¿verdad? La famosa amigdalitis, que es pus a nivel de las amígdalas, mucho dolor al tragar, y se caracteriza porque se inflaman todos los ganglios a nivel del cuello. Ok, la segunda enfermedad de transmisión sexual o infección que vamos a ver que es muy común es la clamidia. ¿Ok? La clamidia es igual a una bacteria que se conoce como la clamidia trachomatis. Tiene una incidencia altísima en la población joven, adolescente principalmente. Ahora hay que hacer, hay que hacer un hincapié muy importante en la parte de educación sexual a los chicos, porque sí hemos visto, ¿verdad? Que la mayoría de ahora los chicos no usan preservativo, ¿verdad? O lo usan un ratito sí, un ratito no, y es algo que hay que educar, ¿ok? Aunque obviamente uno no recomienda el inicio de relaciones sexuales tempranas, ¿verdad? Por diferentes razones. Sí, pues la población adolescente ahora está empezando en un promedio entre los 17, 16 años con su vida sexual, ¿verdad? Entonces, aunque no nos guste, ¿verdad? De cierta forma, sí hay que ser muy enfáticos en la educación, ¿verdad? En esta población y explicarles claramente cómo se tiene que utilizar un preservativo y cuáles son las formas seguras de utilizarlo y cuáles son las formas seguras de almacenarlo, ¿ok? Con respecto al periodo de incubación, va a ser de 1 a 3 semanas, o sea, puede durar hasta 22 días y empezar a aparecer los síntomas una vez entrado en contacto. Y lo más importante es que puede ser hasta asintomática en un 70% en las mujeres y un 80% de los casos en los hombres van a ser asintomáticos. No tengo una... Siguiente. Ajá. La clamidia, igual que la gonorrea, va a presentar síntomas muy similares. Puede generar, como en esta foto, ¿verdad? Esa secreción blancuzca a nivel del cuello, inflamación a nivel de cuello, ¿verdad? Molestias también a la hora de orinar, ardor y dolor. Y puede favorecer, ¿verdad? También la presencia de adherencias o enfermedad pélvica inflamatoria, ¿verdad? Que es un proceso inflamatorio a nivel de útero, trompas y ovarios. Tal vez no tan abrupto como la gonorrea, pero sí puede favorecer la presencia de abscesos también. ¿Ok? La tercera infección que vamos a ver, ¿verdad? Que es una de las más comunes que tenemos, es el famoso herpes, ¿ok? Tenemos lo que es el herpes simple, ¿verdad? Es una infección de tipo viral. Y este se divide en dos grupos principales o dos serotipos, que es el tipo 1 y el tipo 2. La principal diferencia entre ambos es que el tipo 1 no necesariamente se transmite por contacto sexual, a diferencia del tipo 2, que es de transmisión por contacto sexual. El tipo 1 es el famoso herpes que le sale a veces a la gente a nivel de la comisura de los labios o en alguna parte del labio, cuando usualmente se les bajan las defensas, cuando les dan fiebre o están tomando algún tratamiento que les disminuye un poco las defensas o andan con mucho estrés, ¿verdad? Son los famosos fuegos que dice la gente. La principal vía de transmisión de este virus del tipo 1 es por contacto bucal o por secreciones, ¿verdad? O sea, que se roce
alguna zona que ya tenga ahí alguna lesioncita por el virus y eso se puede transmitir. ¿Por qué se mete dentro de las condiciones o infecciones de transmisión sexual? Porque cuando se tiene sexo oral, se puede inocular, ¿verdad?, este virus a nivel de lo que son las mucosas, tanto de la mujer como del hombre, y aparecer un salpullido, ¿verdad? Como tipo vejiguitas o a veces como mucho dolor o ardor en la zona, o como presencia a veces como en racimitos de uva pequeñitos o que se rompen, ¿verdad? Y entonces se forma como una costra. Eso es como un patrón típico, ¿verdad?, del herpes tipo 1, que es muy similar al tipo 2, ¿verdad?, en cuanto a la presencia, solo que el tipo 2 tiende a ser un poquito más violento, ¿verdad? O sea, se hacen como más ampollas, más, o vesículas, ¿verdad? Son sumamente dolorosas, genera mucho ardor o como una sensación como de brasa caliente, ¿verdad? Entonces, inclusive puede favorecer que haya una sobreinfección, o sea, que otras bacterias que conviven en la piel aprovechen que está esta lesión en la piel y genera más proceso infeccioso. ¿Ok? Además de que el tipo 2, ¿verdad? El herpes tipo 2 se ha asociado como una puerta de entrada importante para lo que es la infección del VIH. Ok. El periodo de incubación usualmente es rápido, va de 4 a 7 días, o sea que ya en una semana uno podría empezar a presentar alguno de los síntomas, pero como todas las anteriores, hasta un 70% puede ser asintomático, ¿ok? Entonces, siempre, como yo les digo, aunque digamos, siempre que no haya una relación monógama, ¿verdad? O que no haya una pareja estable, es mejor siempre usar el preservativo, a pesar de que se use algún método anticonceptivo para prevención de embarazo. ¿Ok? Entonces, aquí en las fotitos pueden ver un ejemplo, ¿verdad?, de lo que son las famosas vesículas, tanto a nivel de pene como a nivel de lo que es la vulva, ¿verdad? Principalmente el labio mayor en la mujer. Ok. Otro dato o tip importante, ¿verdad?, es siempre recordar que podemos tener más de 2 enfermedades o infecciones de transmisión sexual al mismo tiempo. O sea, tener una no me excluye que no vaya a tener otra. Y otra cosa importante es que el haber tenido una infección de transmisión sexual no me protege para el resto de la vida de volver a contraer otra del mismo tipo. O sea, ¿a qué me refiero? Que si en algún momento tuve, por ejemplo, clamidia, voy a hacer obviamente una respuesta de anticuerpos y mi cuerpo va a estar preparado, pero esa respuesta de anticuerpos se va a ir perdiendo con el tiempo. Entonces, después de varios años, puedo volver a contraer otra vez la infección con clamidia. Ok, vamos a hablar un poquito acerca del virus de papiloma, ¿verdad? Que es bastante común y es prácticamente la enfermedad de transmisión sexual más común en el mundo. El virus de papiloma no es un virus único, ¿verdad? O específico, sino se refiere a una familia de más de 200 tipos diferentes de virus y son de la cadena ADN. Su transmisión es exclusiva por contacto sexual, ¿verdad? Como les decía, es la enfermedad de transmisión sexual más común en todo el mundo y la principal causa de cáncer de cervix, que es lo mismo que cáncer de cuello uterino, ¿ok? En la mayoría de los casos es una infección autolimitada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo entro en contacto con el virus, porque definitivamente cualquier persona sexualmente activa en algún momento de su vida va a entrar en contacto con el virus, mi cuerpo, o sea, si mi sistema inmune es competente, ¿verdad? Que está saludable, va a tener la capacidad de poder eliminar la presencia de ese virus, como cuando uno adquiere cualquier virus de la gripe, ¿verdad? O sea, le dará uno que otro síntoma ahí leve, pero ya después pasa. Eso es la respuesta del sistema inmune, que logra captar el virus y poderlo desechar. Esto también pasa con el virus de papiloma en la mayoría de las pacientes. Pero hay un grupo de pacientes que por alguna razón tienen en ese momento su sistema inmune bajo, personas que son tabaquistas, que tienen problemas de alimentación, cuando hay demasiado estrés, ¿verdad? O mucho estrés constante, eso tiende a aumentar un poco lo que es el cortisol, ¿verdad? Y eso genera toda una cascada de compromiso a veces del sistema inmune, ¿verdad? Entonces, es esta típica persona, ¿verdad? Que pasa enfermándose, entre otras cosas, ¿verdad? Y también, pues, está más predispuesto a que si entra en contacto con el virus, se quede ahí.
Los virus de papiloma, ¿verdad? Vamos a dividirlos en grupos de alto y bajo riesgo. Los de alto riesgo son los que principalmente se asocian a las famosas displasias de grado moderado severo, cáncer, lesiones cancerosas a nivel de cervix, vulva, vagina. A nivel de los hombres puede principalmente a nivel de lo que es pene, ano, y en ambos grupos puede generar lesiones a nivel de orofaringe como lo que son los papilomas laringeos. Síntomas del virus de papiloma, de prácticamente todos, la mayoría, ¿verdad? Vamos a ser asintomáticos. O sea, el 85% de la población sexualmente activa va a tener un virus, muy probablemente, o sea, y va a ser asintomático, o sea, que nunca va a haberse dado cuenta si lo tiene o no lo tiene. El hecho de tener el virus de papiloma, por ejemplo, para las mujeres, el hecho de que tengamos el virus de papiloma no necesariamente quiere decir que nos va a salir alterado el Papá Nicolau. ¿Por qué? Porque el virus puede permanecer ahí en las células, pero no necesariamente llegar a generar un cambio a nivel de las células. O sea que podemos funcionar como portadoras, igual que los hombres. Entonces, por eso es que a veces cuando van a la consulta tienen ahí como esa discordancia, pero bueno, me salió el virus y ¿por qué no me sale el Papá Nicolau? O sea, ¿fue que tomaron mal la muestra o no? Realmente no es que se toma mal la muestra, sino que no necesariamente, ¿verdad? Se genera un cambio a nivel de las células, que es lo que detecta el Papá Nicolau. Y también tomar en consideración que puede haber hasta un 20% de falsos negativos en la toma del Papá Nicolau. Entonces, si tenemos alguna sospecha, ¿verdad? Ya sea por algún síntoma, como los que les pongo ahí, que por ejemplo, olores vaginales fétidos, sangrado con las relaciones sexuales, presencia de verrugas a nivel de los genitales de la vulva, labios menores, entrada de la vagina, o en la zona perianal, o a nivel de pene, testículos, ¿verdad? O si sabemos que nuestra pareja le ha salido algún tipo de estas lesiones, siempre es mejor solicitar el estudio, ¿verdad? Por el virus de papiloma, que es la famosa PCR, ¿verdad? Que es una prueba que se hace que se toma la muestra directamente a nivel del cuello del útero y eso uno lo manda a analizar al laboratorio y ellos le dicen a uno, bueno, usted tiene el virus, no lo tiene y si tiene es tal serotipo. Obviamente, a nivel de la prueba de laboratorio no se testean los 200 tipos, ¿verdad? Sino que se testean los que están asociados a contacto sexual. Eh, aquí en las fotitos, ¿verdad? Podemos ver lo que son las diferentes etapas de las famosas displasias, ¿verdad? Del bajo grado a lo que es el alto grado, ¿verdad? Que tiende inclusive a llegar a lo que es un cáncer, que es hasta algo que nosotros pues detectamos por el estudio colposcópico y que también no lo sospecha, ¿verdad? La muestra del Papa Nicolau. Y en el otro cuadrito tenemos una imagen de cómo se ven las verrugas. No todas las verrugas se ven iguales, ¿verdad? Hay unas que pueden ser del color de la piel, que es como las de la foto, tienden a ser como un poquito más planas, ¿verdad? Hay otras que son como más puntiagudas, pueden tener un color como más grisáceo, y la característica usual es que nunca, que aparecen, ¿verdad? Que nunca han estado ahí y de un pronto a otro aparecen y se pueden replicar o aparecer en diferentes zonas. Ok. Otro dato importante es, para que les quede ahí, el preservativo es lo único que me puede proteger contra las enfermedades de transmisión sexual. Y aún así, hay un porcentaje que digamos que tal vez no lo va a evitar al 100%, pero siempre que si van a empezar su vida sexual o si saben de alguien que va a empezar su vida sexual o que no tiene una relación monógama, por favor siempre, a pesar de usar anticonceptivos, usen el preservativo porque realmente sí les va a ayudar o va a disminuir muchísimo los riesgos de contraer una de estas enfermedades. ¿Cómo puedo prevenir una infección de transmisión sexual? Lo primero, ¿verdad? Que era lo que les hablaba, es la educación. O sea, tenemos que ser bastante abiertos en esta etapa, ¿verdad? Y tenemos que tener muy en claro, hablar con nuestros chicos en las casas, tocar el tema, que no sea un tema tabú, ¿verdad? Recuerden que la educación, ¿verdad? O el tener el conocimiento, pues sí, nos da también poder y capacidad para discernir y tomar las decisiones correctas. Hablemos acerca del uso correcto del preservativo, ¿verdad? O sea,
veamos la sexualidad como algo natural de nuestra vida, ¿verdad? Y tengamos las herramientas para hacerlo de la mejor forma y la forma más responsable. Colocarse la vacuna, ¿verdad? Contra el virus de papiloma realmente funciona, o sea, ha disminuido mucho lo que son las tasas de lesiones de alto grado, de cáncer de cervix, o sea, sí está claramente demostrado, y el riesgo a volver a desarrollar una lesión o que progresen, por ejemplo, las verrugas. O sea, que aparezcan, uno las quite y que vuelvan a aparecer, eso disminuye el hecho de que tengamos la vacuna. Utilizar adecuadamente productos adecuados, más bien que mejoren nuestra microbiota y nuestra flora vaginal, ¿verdad? Como por ejemplo el jabón Sensitive de la línea Saba, que realmente es hipoalergénico, tiene un pH adecuado, entonces realmente es una buena opción. Estilos de vida saludable, ¿verdad? Que era lo que les hablaba, todo lo que permita mantener nuestro sistema inmune lo más fortalecido posible para que pueda hacerle frente, ¿verdad? Al contacto de estos virus y bacterias. Ojalá dormir 7, 8 horas, una alimentación balanceada, hacer algo de ejercicio físico, controlar los niveles de estrés, ¿verdad? O ansiedad, ¿verdad? Porque eso al final nos eleva el cortisol y aunque el cortisol es una hormona que lo ocupamos mucho para muchas funciones de nuestro organismo, pues con excesos también puede generar depresiones de nuestro sistema inmune. Y si padecemos, por ejemplo, de alguna enfermedad ya previa, por ejemplo, un lupus, una diabetes, que seamos hipertensos, ¿verdad? Mantener un adecuado control médico periódico de estas patologías para estar lo mejor posible y acudir tanto a los hombres a su control periódico urológico, ¿verdad? Con su urólogo o su uróloga, y las mujeres con su control ginecológico periódico anual, ¿verdad? Para estar ahí haciendo sus chequeos preventivos. Ok, aunque esta es una pregunta, ¿verdad? Que hacen muy frecuentemente. Aunque yo haya tenido o tenga activamente el virus de papiloma, ¿me puedo vacunar? Y la respuesta es sí, sí me puedo vacunar, ¿ok? Obviamente no va a ser la respuesta tan alta, por decirlo así, o va a generarme tantos anticuerpos como en una chica de 10 añitos que se ponga su vacuna, pero sí me va a ayudar. O sea, definitivamente está demostrado que va a fortalecer mi sistema inmunológico y nos va a ayudar a poder prevenir recidivas o pasar a grados más altos, ¿ok? Entonces, siempre que, o sea, si tienen la posibilidad, pónganse su vacuna. Cosas importantes con respecto a la vacuna del virus de papiloma: no va a evitar el contacto ni la infección, pero como les decía, sí me va a ayudar a fortalecer mi sistema inmune para poderlo rechazar de cierta forma, y si por A o por B no se pudiera rechazar, me va a evitar el riesgo de desarrollar lesiones de alto riesgo. Se aplica tanto en los hombres como en las mujeres. Tanto en hombres como mujeres menores de 9 a 15 años vamos a utilizar 2 dosis, que es la dosis original y una dosis a los 6 meses, que sería el refuerzo. Y en personas ya de 15 años en adelante vamos a utilizar 3 dosis. Dosis original, un refuerzo a los 2 meses y un refuerzo a los 6 meses. Es importante tener en cuenta que para los hombres actualmente está aprobada hasta los 26 años. Y para las mujeres sí se extendieron los estudios, entonces se pueden aplicar inclusive a los 45 años. Es de venta libre en las farmacias y está incluida en el esquema de vacunación de la caja para las niñas actualmente. Entonces, todos aquellos que tengan chicas de 10 añitos, de 10 a 15 años, pueden llevarlas a colocarse su vacuna de forma gratis y realmente les están haciendo una inversión súper importante en la salud. Y muchas gracias, espero que haya sido de su agrado, que los temas hayan quedado claros y vamos a ver si hay alguna pregunta. Ok. Okay. No sé si ustedes también tienen preguntas o que les hayan llegado. Doctora, a mí me llegó una Ajá. que
que dice, los niños varones, ¿a qué edad se colocan la vacuna del virus del papiloma? A partir de los 10 también. Ok, para el virus del papiloma igual, ¿se puede usar condón o en ese caso, si no? Sí se puede, o sea, si mi pareja tiene, por ejemplo, alguna lesión o algo, o digamos, o yo sé que, por ejemplo, se hizo recientemente el estudio y es la primera vez que vamos a tener relaciones, pues sí se recomienda usar el preservativo, ¿verdad? Sin embargo, o sea, o sea, lo va a evitar en un porcentaje alto, pero no te va a asegurar que no lo contraigas, ¿ok? Entonces, ahora, si ya es una pareja de mucho tiempo y en ese transcurso a la chica le sale, por ejemplo, una displasia, que eso lo pudo haber adquirido, o sea, eso pudo haber adquirido el virus hace muchísimo tiempo, no necesariamente con esa paciente, porque las lesiones de displasia pueden ir apareciendo de 5 a 7 años después de la primera lesión, en los casos que el virus se queda ahí, ¿verdad? Latente. Y eso, uno les dice, bueno, ya ustedes con tanto tiempo de estar, ¿verdad? Ya compartieron, ya cada uno, o sea, ya cada quien tiene lo mismo de la otra persona. Entonces ahí no es tan indispensable, por ejemplo, el uso del preservativo, a menos que sí se vaya a cambiar de pareja, ¿ok? Aquí me hicieron una que preguntan que si después de haberse hecho un procedimiento para una displasia leve se puede aplicar la vacuna. Sí, sí la puedes aplicar siempre y cuando seas menor de 45 años. Ok. Aquí también está preguntando si pasan los 6 meses después de la primera dosis, pierde el efecto. Sí, tienen que volver a empezar el esquema. Ok, en el caso de los varones, el virus del papiloma humano puede llegar a desarrollarse en algún tipo de cáncer. Es bajo, pero sí, principalmente anal, ¿verdad? Puede haber también cáncer de pene esto se ve mucho, por ejemplo, en las relaciones de los chicos, ¿verdad? Chicos con chicos, que muchas veces no utilizan preservativo, ¿verdad? Entonces ahí es donde aumenta un poquitito más el riesgo. Ok, ¿y qué tratamiento es recomendable si se es portador del virus? En realidad, no hay como ningún medicamento, ¿verdad?, que uno pueda tomar o antiviral. Lo más importante, ¿verdad?, y es lo que recomiendan las guías internacionales, es fortalecer el sistema inmune y aplicarse la vacuna. ¿Okay? Un sistema inmune fortalecido puede tener la capacidad de eliminar el virus en un promedio de 2 años o menos. Ok, ya, bueno, me acaba de entrar otra. Si se ha tenido activo el virus del papiloma humano, se trató con ciroterapia y después de eso, en el transcurso de los años, todos los exámenes salen bien, se tiene igualmente que utilizar el preservativo con parejas nuevas. No, porque ahí lo que te recomendaría, digamos, como por tranquilidad, es hacer una PCR, ¿verdad? Para saber si el virus está activo o no aún, o sea, en ese momento. Pero usualmente después de un tratamiento, cuando pasa mucho tiempo y los papanicolados después de ese tratamiento por mucho tiempo salen normales, casi que yo te podría decir que ya lo eliminaste del cuerpo. Ok, en caso de las mujeres, las verrugas del VH, de VPH se hacen externamente o también se hacen verrugas en los labios menores. Se pueden hacer en los labios menores, en los labios mayores, a nivel del monte Venus, ¿verdad? Que es la zona alta donde más vellito sale, a nivel de glúteos o la zona perianal, inclusive dentro de la vagina. Ok. Ya yo no tengo más preguntas. Chicas, si tienen alguna pregunta, sería el momento indicado para hacerla. Em, bueno, mientras, para ver si envían alguna otra pregunta, les voy a comentar que les voy a estar enviando la regalía por medio del chat, que es un examen de orina en Laboratorios Echandi, para que se lo vayan a realizar cuando deseen. Y em, les comento que también los exámenes de orina se pueden ver lo que son este tipo de enfermedades, ¿sí, doctora? Ujú. Sí, se puede en la orina, principalmente en el hombre, ¿verdad? Porque todo viene a través de la uretra por medio del análisis, no el examen, digamos, de orina convencional. Se puede pedir
aunado a esa prueba, que les hagan un panel por enfermedades de transmisión sexual. Igual en las chicas, nada más que hay que también terminarlo de complementar con el estudio en sangre. Ok, entró otra pregunta que dice, es decir, que si una persona tuvo arrugas y no volvió a presentar después de muchos años, es decir, que ya no es portadora. Es muy probable que sí haya logrado eliminar el virus con el tiempo. Sin embargo, sí te recomendaría mejor hacer una PCR para estar seguras que no lo tengas, porque a veces pasa que se mantienen ahí y en algún momento que se bajan las defensas o, por ejemplo, cuando se embarazan, entonces aparecen de nuevo. Ok, a mí no me entraron más preguntas, doctora. ¿Usted no tiene? No tengo más. Ok, bueno, le doy la palabra a Juan Gabriel para... eh, Bueno, darle las gracias, de verdad, doctora, de una excelente ponencia explicada en términos que los que no somos médicos lo podemos entender perfectamente. Es un tema muy importante para aplicarlo a nuestras vidas, a los que ya eventualmente van a tener hijos adolescentes o cualquier etapa de la vida. Creo que es una información muy importante. Agradecerle a CRS que es a poder hacer que esto sea posible, agradecerle a Tena, Saba, a Laboratorios Echandi y por supuesto a usted, doctora, por su conocimiento y su ponencia tan profesional. Muchísimas gracias. Muchas Y a todos gracias. los que se conectaron, Muchas gracias por la invitación y que tengan buena noche. igualmente. bueno,